Iron FX te trae el cierre de Wall Street. Y vamos a debatir muchísimas cosas. Quédense porque están con nosotros ya por aquí Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. ¿Me escucháis? Hola. Sí, ahora ya te escuchamos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? También tenemos con nosotros a Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank. Contamos también... Hola, muy buenas, Ignacio. Contamos también con Gustavo Martínez, profesor y asesor financiero. Muy buenas noches, Gustavo. Hola, buenas noches a todos, compañeros. Y hoy somos un poquito más porque también se une a nosotros Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Muy buenas noches, Marc. Muy buenas noches. Bueno, empiezo la noticia del momento. Es que ha borrado las ganancias de los índices. No sé si tenéis alguna opinión. Estamos viendo ahora en la última hora, a nivel geopolítico, esos 2 misiles que han impactado en Polonia, en el pueblo de Przewodów. Es que no sé pronunciarlo porque es complicado decirlo, pero bueno, está el primer ministro polaco ya con una reunión de emergencia para ver qué ocurre. ¿Creéis que esto puede seguir debilitar a las bolsas tras un buen dato de PPI? Yo voy a hacer un comentario. Ahora mismo, hace 30 segundos, ni el Wall Street Journal, ni el New York Times, ni el Washington Post hablan del tema. Es decir, ahora mismo la prensa americana no le está prestando una atención que quizás la tenga o quizás no la tenga. Pero eso es una parte importante ante una noticia de este calibre que podría obligar a intervenir a la OTAN a defenderse. Los 3 principales periódicos americanos están pasando de... No lo dicen, no hago más que buscarlo y no lo encuentro. Hombre, y los índices están rebotando, ¿eh? O sea, No, claro. Ahora... Sí. Parece que rebotan. No, tampoco, yo también estoy con Miguel Ángel a ver si bueno, a ver cómo evolucionamos. Es verdad que lo que dice Miguel, hay noticias de esos misiles en Ucrania, pero bueno, ahora yo veo una noticia donde se menciona también Polonia, 2 en Polonia, y lo veo en el Bloomberg ahora mismo, publicado, Miguel. Entonces... Yo estaba buscando también, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, ¿no? Yo estaba buscando noticias y tal, enseguida... A ver, para los que hagan trading, ¿no? Ya sabéis que yo soy más de largo plazo, pero bueno, entiendo que el trading es divertido. Pues es una noticia muy, muy buena para comprar rápidamente y buscar el rebote, ¿no? Porque este tipo de noticias, enseguida el sentido común te dice que es un error y que buscarán la diplomacia, de alguna manera llegarán a un acuerdo y luego lo venderán de algún tipo, ¿no? De alguna manera en la prensa, ¿no? Pero no es nada más que una reacción, una sobrereacción a lo que no se conoce. Las bolsas siempre no les sientan bien la incertidumbre. En el momento en el que la gente empieza a pensar un poco, pues se da cuenta de que es una tontería y lo que realmente importa es los extraordinarios datos que hemos tenido hoy de inflación, ¿no? Es que una noticia de este calibre solo tiene 2 lecturas: o se le echa tierra y bueno, pues no le vamos a dar mayor importancia, o entra la OTAN a defender Polonia con todo el armamento posible y se declara una guerra contra Rusia que podría acabar. Entonces, como yo esa segunda parte la veo que bastante improbable, más bien creo que ocurrirá lo segundo, bueno, veremos, o sea, alguien buscará alguna explicación que parezca creíble. Y yo creo que esa es la lectura que están haciendo los analistas o los operadores americanos. Bueno, no nos asustemos porque no creo que esto lleve a que esto se hunda, porque si lo pensasen así, estaríamos en caída libre. Gracias, Miguel. Marc, Ignacio, ¿alguna opinión? Y pasamos al dato de inflación, ¿o pasamos directamente? Bueno, vamos, yo no hablo de los rebotes, sino que hablo de la situación en los mercados en general, que al final son muy reactivos, pero también muy sensatos. No creo que estemos ante una tercera situación de una guerra mundial, pero sí que es cierto que la situación es realista. Tampoco vamos a ser pues, un poco ingenuos y ver que la tensión no está ahí y que tenemos ante nosotros una situación que todos hemos pensado, casi todos los dirigentes mundiales, que han pensado que era una tensión, la mayor tensión de los últimos 60, 70 años. Con lo cual, ya digo que a mí me parece que esperemos que no sea nada grave, pero ya estamos viendo también a la gente refugiarse en el dólar.
viendo que los mercados tampoco reaccionan muy volátilmente, también estamos en un momento del día que tampoco hay mucha volatilidad, esperemos que sea una situación muy normal y que le podamos echar tierra. Perfecto, gracias Ignacio. Bueno, pues aprovecho para pasar a ese dato de inflación. Voy a empezar preguntándote a ti, Marc, por ese dato de PPI que hemos tenido hoy. Además, bueno, antes creo que hablábamos además en la semana pasada de este rebote que podían tener los índices, ¿no?, tras esos datos de inflación mejor de lo esperados. Y hoy se ha confirmado, bueno, sí que es verdad que el índice, a pesar de que ahora, pues, que estamos diciendo con esta última noticia y que todavía hay muchas cosas por aclarar y por ver realmente la noticia y estudiarla, hemos visto el índice pues retroceder un poco. Tampoco nada dentro de fuera de lo común el índice, pero sí que han retrocedido bastante las ganancias que tenían en el día de hoy. Quiero aprovechar para preguntaros si es que empieza la desinflación ya. Lo tenemos ya claro, porque ahora a lo mejor en estos días sí que se está hablando mucho, pero hace unos cuantos meses, hace unas cuantas semanas más bien, se decía que no, que la inflación todavía le quedaba subida para rato, y ahora parece que los datos se están alineando y poco a poco pues la tendencia en el PPI ya lleva a la baja durante varios meses. ¿Cómo lo ves, Marc? Sí, la verdad que el dato de hoy es muy positivo, no cabe duda, porque sabemos que el pivot famoso de la Fed, ya hemos visto todos cómo es el catalizador que puede levantar las bolsas, ¿no? Pero es cierto que si leemos las actas de la Fed y vamos leyendo un poco lo que opina Powell, él es muy claro en sus discursos, y hace meses que lo viene diciendo. Él, sobre todo, hay un detalle en las actas de la Fed que hace referencia, que creo que hoy nos ha hecho recordar, que es la confianza. Fíjate que él siempre dice que hay 3 factores importantísimos para que él pivote. Es decir, y uno de ellos es la confianza. La confianza es lo que arraiga la inflación, y la contundencia también es la otra palabra que él utiliza. Él ha visto que en Volcker y en Bernanke, cuando la Fed actúa de manera contundente, tiene repercusión en los mercados. Y ahora, claro, estamos viendo que el índice al final que hemos visto hoy, el IPP o el PPI, al final refleja un poco la opinión de las compañías a la hora de reflejar la inflación en los precios finales al consumidor. Y lo que Powell ha dicho repetidamente, insisto, es la confianza. Es decir, no quiere que impregne la inflación en la confianza de los consumidores y de los empresarios. Porque cuando esa confianza arraiga en consumidores y en empresarios, luego la inflación es un estigma que hace consumir más rápidamente a los consumidores y subir los precios a los empresarios. Esa batalla que tiene Powell, y que lo dice constantemente en las actas de la Fed y en sus discursos públicos en la página web de la Reserva Federal, yo creo que hoy queda claro con el dato de que el hecho de que no se refleje en los precios minoristas, sin duda, más allá de que sea un indicador adelantado, creo que es muy buen dato, porque eso nos dice Powell que es algo que mira, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que la bolsa suba alegremente, que la economía se recupere y tal, ¿no? Pero sí que quiere decir que este mercado bajista, lo que estamos viendo con los índices, los rebotes, los datos de inflación, pues parece que volveremos más a una situación lateral. Y eso puede levantar sobre todo las compañías small caps y las compañías growth. Por eso el Nasdaq, que viene con mucho retraso, ahora está rebotando un poquito más, ¿no? Yo creo que esa sería la dinámica, pero desde luego es un dato esperanzador y muy positivo el que vemos hoy, que puede finalmente dar carpetazo, creo, a la tendencia bajista de la renta variable. Gracias, Marc. Miguel, ¿crees que esto puede dar carpetazo al...? Sí que es verdad que, Marc, creo que quieres luego que hablemos, y vamos a hablar, porque has dicho, bueno, no es todo lo que se resuelve en el mercado, ¿no? Creo que quieres que hablemos también de los beneficios, de la actividad económica, diferentes cosas que quedan por resolver. Pero, Miguel, ¿crees que este es un buen dato que resolvería o podría ayudar a acabar con este mercado bajista? Vamos a ver, lo primero es que la inflación se nos olvida siempre que es como los puntos de la ATP. Es decir, te descuento el torneo que jugaste el año pasado. Si el año pasado conseguiste muchos puntos, este año empiezas con 0. Por lo tanto, si te eliminan en la primera, efectivamente, te eliminan en la primera eliminatoria, tienes 0. Por lo tanto, si hace un año por estas épocas estábamos con unas subidas de los precios energéticos de caballo, y hasta que llegó un momento donde esos precios energéticos se han estabilizado. Es decir, vimos una caída hasta los 80 y tantos,
luego subir. Pero no llegamos a ver cientos y picos en los barriles de petróleo. Ese efecto está ya parado. Por lo tanto, el efecto inflacionista que genera por sí solo la energía dentro del dato es cero o muy bajo. ¿De qué viene la inflación? De que no ha habido una correlación rapidísima de los precios energéticos a toda la cadena de producción. Y esa se ha ido haciendo poco a poco y se sigue haciendo. Entonces, bueno, el gran impacto que ha tenido este mes han sido precisamente los productos alimenticios. Entonces, es coherente que antes o después esto se termine estabilizando, que el efecto base vaya corrigiéndolo y veremos si está controlada la inflación o no cuando lleguemos en unos momentos razonables alrededor del 5, no ya del 2 donde se quiere, sino del 5. En ese momento debemos ver, ¿el 5 se estabiliza o el 5 sigue bajando? Porque si se estabiliza, estaremos hablando de lo que habla mucha gente, de es una inflación muy duradera. Mientras que si sigue bajando del 5, que es una vez que hemos corregido todo el efecto base, estaremos hablando de que es una inflación menos duradera. Y ahí afectará. Yo no creo personalmente que esto vaya a afectar al equity, al valor del equity. Yo preveo un año 2023 muy duro y que estamos viviendo un rally que no sé lo que durará, pero bueno, Morgan Stanley hoy ha sacado un informe, bueno, el estratega jefe de Morgan Stanley, Wilson, ha sacado un informe del que yo comparto prácticamente todo y dice que esto es un rally o un gran rally, pero que los datos macros lo corregirán. Ahora hablaremos de eso. Gustavo, tú siempre has estado aquí defendiendo en los programas esa desinflación que íbamos a ver. Compartías varios argumentos. ¿Crees, como Miguel, que llegaremos al 5 y o a lo mejor que ese 5 es la parte más importante de ver si estabilizamos o si lo perdemos? ¿Crees que perderíamos ese 5%? ¿Crees que realmente el objetivo de la FED de llegar al 2% es posible? Sin duda creo que, bueno, además yo me he mojado, ¿no, Javier? He dicho, sí. Llevo todo el año diciendo que estamos en un periodo de desinflación clarísimo, está llegando ya ese periodo. De hecho, hilado a través del periodo de inflación, he pronosticado que acabaríamos o cerraremos el año con lo difícil que es eso, ¿no? Porque también es una moneda al aire, el Standard & Poor's 500 entre los 4.000 y 4.400 puntos, que creo que es bastante más factible que verlo en niveles de 3.400, 3.500. Pero claro, tenemos que entender que la inflación es un fenómeno complejo y que responde a muchísimas variables, ¿no? En primer lugar, yo veo muchísimos mensajes erróneos en Twitter, ¿no? Porque hay gente que dice, no, la inflación nunca baja, vamos a ver, la inflación es que la inflación caiga. La inflación claro que cae, porque se miden tasas y una tasa menor de inflación significa que la inflación ha descendido. Eso no significa que los precios estén cayendo, eso significa que los precios están subiendo más lentamente, ¿no? Pero siguen subiendo. Ahora bien, el dato con el que yo me quedo del IPP de hoy es que hemos tenido una inflación subyacente month of month, es decir, intermensual, que ha sido del 0%. Es decir, estamos al borde de la deflación. Y eso es lo que yo vengo diciendo meses, aquí lo he dicho en este programa varias veces, me he mojado, ¿no? Porque creo que es interesante también mojarse, ¿no? Un poco skin in the game, ¿no? Y he dicho que estamos prácticamente bordeando la deflación en algunas cosas, ¿no? ¿Esto significa que vamos a ver, obviamente, ¿no? Lo que dice Miguel, que vamos a ver la deflación? Pues sí, claro, el efecto base hace mucho, es un poco engañabobos, ¿no? Porque veníamos de unos precios subir y el efecto base ahora, al hacer el cambio, parece que no está subiendo, pero con respecto a la base que tomes pueden estar subiendo más aún los precios, pero de cara al mercado, de cara a la gente, la inflación va a remitir, ¿no? ¿Esto significa que lo vamos a ver en 5%? Sin duda. Si estamos dando hipotecas al 7,25% y en el CPI el 42% de lo que es el CPI está compuesto por vivienda, está claro que vamos a ver caer la inflación, más que nada porque no hay una oferta de vivienda que aguante tipos de interés al 7,25%, con lo cual la penetración del precio de la vivienda en el Owner Equivalent Rent será cada vez mayor y eso hará que los precios suban más lentamente hasta que dejen de subir
como ha pasado en la inflación subyacente del productor mes a mes, como ha pasado ahora, ¿no? Dicho esto, yo no creo que lleguemos a niveles del 2% de inflación, que sí podríamos llegar si se mantuviera, porque la FED no le interesa llegar a esos niveles de inflación. La FED se encuentra cómoda exportando inflación al 3 o 4% que pueda permitirle seguir pagando esa enorme deuda que tiene los Estados Unidos y ese enorme déficit que va a seguir generando el populismo de los americanos, ¿no? Y tenemos que recordar quién está en el poder en Estados Unidos. Está un comunista, ¿no? O una persona que está muy cercana al gasto público, al socialismo, etcétera, etcétera. Y eso hay que financiarlo. Y la única manera de financiarlo es generando inflación en una economía como la americana. Por tanto, digamos que mi escenario es que la inflación va a corregir hasta que la FED quiera que corrija. Y eso será hasta el nivel del 3-4% como mucho, ¿no? No creo que la dejen ir al 2% porque no le va a interesar a la FED. Gracias, Gustavo. Ignacio, ¿cómo lo veis ahí desde Bison Trade? Y también te pregunto, ¿crees que esto adelanta el pivot de la FED? ¿Adelanta ese posible pivot del que tanto hemos hablado, del que tantos inversores están deseando? Hombre, sería raro que fuesen subidas agresivas a partir de ahora. Eso está, vamos, bastante claro para todos. Lo que sí que es cierto es que, bueno, la inflación creo que es muy probable que se encuentre en el 5, subiendo, bajando sobre esa media, pero al final también es porque estamos viendo datos que acompañan y que van a seguir acompañando. Y en respecto a cuál es la potencial situación, yo lo veo más en el sector de compras institucionales, porque las gestoras están ya pues un poco demeritando la renta variable y haciendo productos de renta fija, con lo cual en el 2023 creo que hay bastante apetito por este producto en detrimento de pues la renta variable, que igual no se sienten cómodos o es que no le dan tanta importancia, ¿no? Hemos visto también bastantes factores que pueden incluso apoyar esta situación y que veamos cómo en el mercado el inversor ha cogido cierto miedo y estamos viendo cómo incluso pues, una menor disponibilidad del dinero, que es evidente por los tipos que vamos a tener, que creo que, bueno, he estado leyendo que, bueno, que oscila entre el 4,25 y el 5,50, pues al final va a ser muy difícil el acceso al mismo y esto va a hacer que, bueno, pues que el apetito por la renta variable, pues creo que no va a ser tan atractivo y, sin embargo, pues, vamos, que necesiten seguir vendiendo las gestoras en general y las Big Four al final van a seguir vendiendo por H o por B, pues van a tener que intentar pues encajar ciertos productos y esto me hace pensar que vamos a tirar más para un lado que para el otro y esto puede hacer que pues bueno, pues no veamos un apetito por el riesgo o bien se ha dicho por la renta variable a nivel global, que no sean sectores defensivos. Os voy a pedir que nos quedemos aquí en un segundo, si os podéis quedar con nosotros, porque me piden que retransmitamos a ver qué está diciendo el Pentágono ahora mismo sobre, y si lo queréis comentar conmigo ahora mismo en directo, por qué está ahora mismo hablando el Pentágono. Vamos a ver si podemos pinchar la señal sobre el tema que hemos comentado de los misiles en Polonia. Vamos a ver si podemos escuchar. Thanks, Pat. Can you say, do you know, have you heard reports that the parts of the power grid in Moldova have been knocked out as part of this wave of Russian strikes? And secondly, on the explosions in Poland, how long do you think it would take you to ascertain what the case is, whether it was a deliberate attack, an accidental one, a stray missile going off course, or something hit by Ukrainian air defenses? ¿Cuánto tiempo van a tardar en saber si esto ha sido un ataque organizado? In terms will take to look into these. I mean, we're looking into it right now. I'm sure that many of your colleagues, as will you, are reaching out to the government of Poland as well to see what they may have to provide on this. But again, when we have an update to provide, we'll aim to do that as quickly as possible. All right, let me go to Nick Schiffer, and then I'll come back in the room here. Bueno, que intentarán resolverlo y saberlo lo antes posible, ¿no? Can you talk more about standoff strikes, the nature of the missile strikes that we've seen in Ukraine today? Can you confirm some of them did attack Lviv, obviously close to the Poland border? Anything unusual about these strikes? And do you have a sense of what the Ukrainians say, which is this is probably the largest number of strikes in a couple of weeks, upwards of 100? Is that a number that you can confirm, give or take?
Yeah, thanks, Nick. That is not a number that I can confirm at this point in time. Again, these strikes started today. I know that it's something that we'll continue to watch closely. We are aware of the strikes in Kyiv and in other locations. So when we have more to provide in that regard, we certainly will. But again, at this point in time, it's something that we're watching closely. And again, we'll keep you updated as able. Bueno, parece que no se mojan, dicen que están vigilando la situación. Vamos a proseguir con nuestras preguntas. En caso de que, para toda la audiencia que nos esté viendo ahora en directo, en caso de que quieran seguir esto, tienen a José Bizner también informando de todo en directo, por si prefieren ver sobre este tema e ir actualizando en directo. Nosotros vamos a seguir con un pequeño Miguel. detalle. El speaker del Pentágono no era un general de 4 estrellas, era un general de 1 estrella. Es decir, a alguien le están quitando mucha importancia. Los americanos son mucho de explicitar determinadas cosas. Y el speaker era obviamente un general, pero no era uno de los pesos pesados de los grandes, ¿no? De los grandes, que lo hubiesen sacado en el caso de ser un ataque importante. Yo creo que Miguel... No, digo que es un gran value investor, porque como observa las estrellas... Bueno, es que yo he estado muchos años en Estados Unidos y conozco mucho ese país. Hace la due diligence. Me parece muy interesante el apunte, ¿no? Porque así es como se sacan las conclusiones, ¿no? Pues muy bien, vamos a proseguir. Como saben ya la audiencia, si quieren verlo, lo tienen en el otro directo. Dicho esto, quería preguntaros ahora. Bueno, hemos hablado de inflación, perdonad por este último imprevisto, las cosas de la última hora. Hemos hablado de la inflación. Hemos hablado de esa posibilidad de cambiar ese pivot de la FED, de que llegue de forma anticipada. Y ahora quería preguntaros por el escenario, porque hay, claro, dentro de las palabras que han dicho Marc, Miguel, por ejemplo, creo que cuando se referían a que todavía, aunque la inflación estamos viendo que desacelera, todavía quedan cosas a solucionar, bueno, pues os comparto la última encuesta de Bank of America a los fund managers. Y básicamente les preguntaban por los escenarios económicos, ¿no? Y bueno, los otros 3 no vamos a prestar atención porque casi ninguno ha respondido, pero la mayoría pone que el crecimiento que esperan para el escenario que esperan para los siguientes 12 meses sería un crecimiento por debajo de la tendencia y una inflación por encima de la tendencia. Creo que la inflación, obviamente, por los niveles en los que está, ¿no? Pero el crecimiento sería por debajo de la tendencia. El titular ha sido como esta inflación, ¿no? Lo ha titulado el gráfico. ¿Qué opináis de esto, de este escenario? ¿Realmente vamos a ver ese crecimiento global por debajo de la tendencia? Y claro, ¿cómo va a afectar esto también a las bolsas y al posicionamiento? ¿Quién se anima a responder la pregunta? Yo he leído el informe de Bank of America y le he visto, la primera es que estaba muy concentrado en gestores en Europa, ¿no? Y luego lo que he notado es una diseminación brutal de la información, es decir, el 20% opina esto, el 22% opina esto, es decir, no había una gran mayoría, salvo en pequeños detalles que me han llamado la atención, pero que me parecían irrelevantes, como que el 85% cree que la inflación se reducirá en los próximos 12 meses. Es decir, es un informe bastante difuminado, donde no quedan las ideas extremadamente claras, o que el 59% prevé una subida del equity en los próximos 12 meses. El informe como tal lo he visto confuso, no he visto que manifestase una idea muy clara de cuál era una opinión. Cuando hay muchas veces que dices la opinión generalizada de todos los gestores es esta, y cuando digo generalizada supera el 60, el 65 o el 70%. No, lo que he visto es como que, bueno, pues fundamentalmente no tenemos ni idea. Entonces, como no tenemos ni idea, opinamos para aquí y para allá, porque tengo que rellenar las casillas, porque si no relleno las casillas, la próxima vez no me llaman para preguntarme. Pero esa es la sensación que me ha dado. Esa es la sensación que te da la encuesta, pero rápidamente tu opinión, ¿cuál sería? A nivel crecimiento global, a lo mejor sobre todo, creo que varias veces has dicho que Europa peor que Estados Unidos, si no creo recordar mal, Miguel. Sí. Yo soy de la opinión, desgraciadamente, soy europeo, parece que soy americano, pero realmente soy europeo. Y llevo viendo que la opinión generalizada es que Europa va a repuntar,
yo creo que los últimos 8 o 9 años. Y los últimos 8 o 9 años ha ocurrido justamente lo contrario. Creo que la situación económica, la macro, la verdadera, porque luego las bolsas vienen a reflejar lo que es la economía real. Europa está muy por detrás, tenemos una altísima dependencia energética que no tienen los americanos, tanto el shale oil como el shale gas les ha dado una autarquía energética absoluta, ellos no tienen una guerra en el lado izquierdo, y tienen un potencial económico brutal. Han salido de la crisis, bueno, de la recesión generada por la pandemia o el confinamiento a una velocidad increíble, tan increíble que se les ha disparado la inflación. Y en Europa yo creo que la situación dista mucho de ellos. Siguen teniendo unos datos de empleo envidiables. Bueno, Europa ha dado unos datos de empleo de 134.000, pero ellos están todavía por encima de los 200 y pico mil. Y encima ellos además no tienen una segregación tan parcial como tenemos los europeos, donde el sur nos morimos de asco y se lo llevan todos en el norte. En Estados Unidos la cosa está más equilibrada, ¿no? Entonces yo sigo pensando que la economía americana el año que viene va a sufrir menos que la europea, pero pienso que ambos van a estar en recesión y que va a ser un año complicado, muy, muy complicado, a los dos lados del Atlántico. Hombre, Miguel Ángel, va a sufrir menos año que viene y los siguientes 20. o sea Sí, ¿no? Estados Unidos, es que luego a mí, o sea, está muy bien la puntualización, pero es que a un americano le da igual cambiarse de vivienda o cambiarse a una residencia a 400 kilómetros para aceptar un trabajo, y un español o un francés no se hace 20 para trabajar, ¿vale? Con lo cual el mercado americano, y a mí no lo digo en plan mal, pero es una especie invasora que sobrevive siempre, y el europeo, pues vamos un poco a trancas y a barrancas respecto a lo que hagan el resto de economías, y estamos en una bipolaridad entre americanos y asiáticos, y con los rusos arriba. O sea, es un poco... En Estados Unidos es complicadísimo encontrar una familia donde todos sus miembros vivan no en la misma ciudad, en el mismo estado. O sea, pero complicado no, complicadísimo. Pero tampoco tienen el mismo arraigo familiar que tenemos en Europa. Sí, bueno, lo que sea, pero se mueven ellos una verdadera barbaridad, cosa que los europeos no... será mejor o peor socialmente o económicamente, pero su economía, el problema es que es mucho más resiliente que la nuestra, y al final nos pasa lo que nos termina pasando, que sufrimos más que ellos cuando vienen recesiones. Marc, aprovecho para preguntarte, porque antes has comentado eso, ¿no? Has dejado ahí como una espinilla clavada que quiero saber qué es lo que estáis vigilando también desde Blackbird. Aparte de la inflación, has dicho, bueno, todavía quedarían algunas cosas a resolver, ¿no? Si no recuerdo mal. Parte de ellas puede ser esto, el crecimiento global, a lo mejor un ajuste de los beneficios del que tanto se habla, que dicen que todavía los beneficios deberían ajustar. ¿Cuáles serían las otras incógnitas a vigilar del mercado? Te tenemos silenciado, Marc, creo. Ahora mismo a ver si... pues. Ahora, ¿no? Ahora te escucho, sí. No, vamos a ver, es que vivimos en un momento muy incierto, ¿no? La semana pasada te comentaba que estamos en un cambio verdaderamente en la estructura del mercado, un mercado que en las últimas décadas viene siendo impulsado por las decisiones de los bancos centrales, y eso ha generado un sinfín de burbujas especulativas, y luego sobre todo la cantidad y la magnitud del incremento de la deuda de los estados y de los bancos centrales. Y luego cómo los estados están aprendiendo a dirigir la creación de moneda a través de los préstamos garantizados, que esta es otra, ¿no? Entonces, claro, el Estado necesita pagar la deuda, por eso pienso, más o menos yo creo que pensamos todos que la inflación puede estar en torno al 4 o 6% cuando se destensione la energía, y eso debería de quedarse en un largo tiempo. Empezar a pensar este escenario duradero para a quién le puede venir bien y a quién le puede venir mal, ¿no? Eso por un lado, porque siempre puede venir bien a algunos sectores específicos que son los que van a recibir las inversiones y las inyecciones públicas. Y luego el Estado, a través de garantizar el préstamo, está dirigiendo, por ejemplo, el 100% de los préstamos nuevos en Italia o el 70% en Francia y Alemania. Lo que hace es garantizar el préstamo, como aquí en España en la pandemia, con la urgencia, ¿no? La urgencia del COVID, la urgencia de la guerra. Esa urgencia, el Estado está aprendiendo a que puede dirigir el crédito. Y eso crea inflación más elevada que no la de los bancos centrales, porque la gran inflación de los bancos centrales desde el 2009
ha ido a las bolsas. Es decir, donde ha habido una gran subida de precios ha sido en los mercados especulativos, no en la economía. Luego, al final, pues ha generado, después del COVID, a todo lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Pero es que desde el 2009 hay una expansión monetaria ingente y sin precedentes. Y, por lo tanto, todas estas burbujas sean saneadas. Ahora mismo estamos en un entorno de mercado en el que todo va a cambiar. Es evidente que la economía americana va a estar siempre más preparada que la europea, como bien decían los compañeros antes, sobre todo porque Europa es un selecto club de élites muy burocrático y cada paso que tienen que dar tienen que debatir, tienen que hablar, tienen que pensar, y la economía necesita acción rápida, ¿no? Y en eso los americanos lo saben muy bien y por eso nos llevan la delantera siempre, ¿no? Deciden y actúan con rapidez y con celeridad porque saben que los mercados al final tienen la llave de todo, ¿no? Lo saben muy bien. Entonces, nosotros en este nuevo escenario lo que planteamos es que tiene que haber un cambio en la manera de tomar decisiones. Fíjate que hace un año en los últimos hablábamos que era el peor lustro del petróleo y hoy quien no ha invertido en petróleo está perdiendo dinero, ¿no? Es decir, las oportunidades en las bolsas están en el ciclo, en la reindustrialización de Europa, en estos bloques que vemos de China y Estados Unidos, cómo van a ir decidiendo el mundo, y luego, evidentemente, la deuda va a ser un activo que va a seguir sufriendo, porque con este tipo de inflación el inversor en renta fija va a ser el que más va a sufrir, va a tener que buscar diferentes tipos de activos y yo creo que vamos a pasar a una era también de la gestión pasiva, que cualquier cosa que comprábamos de crecimiento subía, a la gestión activa. Y en eso estamos muy convencidos de que a partir de ahora ganar dinero no va a ser fácil, como lo venía siendo antes, que era una pega para nosotros que cualquiera ganaba dinero y, ostras, si comprabas buenas compañías y están absolutamente a precios de derribo. Y hoy puedes comprar cosas a muy buen precio y eso en el largo plazo yo creo que va a repercutir en fuertes rentabilidades, como ya estamos viendo en los sectores, por ejemplo, de la energía, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos cambios. ¿Qué va a pasar con la guerra? ¿Qué va a pasar en China? ¿Qué va a pasar, lógicamente, con la inflación? Si este pico va a ser menos de lo esperado. Y a partir de todos estos escenarios vamos a construir una estrategia en los próximos meses. Ahora hay muchas dudas, ¿eh? Fíjate que Cathie Wood habla de esta inflación, deflación duradera, y hay otros fondos que hablan de hiperinflación, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy tóxico de ideas, de información mediática, y uno tiene que tener las ideas muy claras, definir muy bien la política de inversión y poco a poco iremos viendo, ¿no? Pero está claro que el momento actual es de incertidumbre absoluta. Me quedo con esa... Habéis hablado de Cathie Wood. Hombre, es la reina, ¿eh? Lleva un 70% de bofetada. Bueno, ahora 50, ahora 50, Miguel. Ha recuperado un poco. Yo lo he visto hace un rato, porque más quería ver sus posiciones y me salía que desde el 17 del 11 del 21 un 67%. Vamos, para descubrirse. Es que yo pierdo un 67% y no es que no salgo en la prensa, es que no salgo de la cama. O sea, bueno, no es tan importante perderlo como no saber realmente qué estás comprando, ¿no? Porque puedes estar perdiendo un 70% y hay ejemplo de compañías que pues se me viene a la mente Consol Energy, por ejemplo, ¿no? Que se fue a 3 y luego se dio a 60, ¿no? Y perdió todo lo que ganó. La cuestión es que si tú tienes una valoración clara, un descuento de focos claros y conoces bien el sector, pues puedes estar perdiendo un 50 o 60% que más tarde o más temprano el mercado te va a dar la razón, ¿no? El problema está en que... O no. Los values de siempre, o no. No, pero si tú tienes una estrategia detrás, Ignacio, bien definida y buscas... Bueno, ¿qué cliente te aguanta 2 años con un 70 abajo? O 3 años. Porque mucha gente, Bestinveres, Bramés, esta gente que da todos los pillazos... Ignacio, cualquier inversor que conozca bien el mercado sabe que tiene que comprar barato, y comprar barato exige unos riesgos. O sea, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Que yo lo he venido diciendo hace 2 o 3 años. Estamos hablando de gestoras como Advalor, que eran muy criticadas, ¿no? Por meterse en aquellos activos que nadie quería, ¿no? Las materias primas, todos esos activos aburridos que estaban cayendo, cuando teníamos las Teslas, los Bitcoins, las Apple, etcétera, etcétera, subiendo como nada, ¿no? Entonces, realmente si tú quieres obtener rendimiento a futuro y eres un value investor, una persona que
que quiere comprar barato, tienes que estar comprando con cierto dolor y por supuesto, tener un coste de oportunidad, incurrir en un coste de oportunidad. Pero lo que te quiero decir, Ignacio... Hay un componente estacional muy fuerte, ¿no? También las tecnologías han estado financiadas al cero y cuando ya no es cero, pues ya están un poco... Sin desviarnos, lo que es muy complicado es que alguien como Cathie Wood esté metido en empresas cuyos flujos de caja son muy inciertos y además con una excesiva sensibilidad a tipos de interés, que son activos de una duración prácticamente infinita, ¿no? Y eso es un riesgo... vamos, que una persona que quiera gestionar el capital de sus clientes tiene que saber que un movimiento en los tipos de interés de un 1% le va a producir que se vaya la cartera a donde se ha ido, ¿no? Y eso es... Yo digo que si yo voy... Bueno, yo he presidido una sociedad gestora durante muchos años. Yo voy a mis clientes y les digo que he perdido 53.000 millones. Es que parece una cantidad muy irrelevante, ¿no? Bueno, yo creo que es que no salgo, me secuestran, alguno me pega y alguno me mata, o sea, y de luego lo que no se me ocurre es salir en la prensa opinando. Vale, bueno, vamos a y cuidado, que Cathie Wood es coetánea mía, Pero lo que hay que aunque con esa pinta tiene pinta de que tiene 30 años, tiene mi edad. O sea, somos coetáneos. Lo que hay que poner en valor es que cada persona tiene su sesgo. Es decir, Cathie Wood no te va a decir jamás que suban los tipos de interés. Jeff Bezos salías hace nada y estaba diciendo hace nada, Elon Musk el otro día igual, y Jeff Bezos decía, no, es que nos vamos a una recesión muy profunda. ¿Qué va? Tú lo que quieres es que bajen los tipos de interés porque estás invertido en activos de larga duración y estás perdiendo muchísima pasta en una situación coyuntural de tipos de interés alto, ¿no? Entonces, el informe que me has dicho antes de Bank of America no tiene ni pies ni cabeza tampoco. Es decir, que vamos a olvidarnos un poco de lo que dice la gente y vamos a intentar inferir nosotros nuestras propias conclusiones, ¿no? En base a nuestro conocimiento. Pero como nos guiemos de lo que dice cada uno, estamos muertos. Y la falacia de autoridad no funciona siempre. Bueno, yo me fío un poco, ¿eh? Yo voy a pediros opinión sobre un informe de Morgan Stanley. Entonces, esto sí que lo han dicho, pero bueno, a ver qué opináis para ver contrastes. En el último informe de Morgan Stanley, de hecho, has mencionado, creo, Miguel, a Mike Wilson de los analistas estrategas, la parte de equities, que lo ha abordado bastante este año, además, hay que reconocerlo, junto a Michael Harnett. Y de hecho anticipó este rebote que estamos viendo en las bolsas también, a pesar de ser muy bajista. Y bueno, han emitido el último informe y os quería preguntar, porque hay una cosa que quiero preguntaros. Si resulta que hay desinflación para los próximos meses y las condiciones económicas se van deteriorando, ellos dicen que podría quedar atractivo la renta variable emergente. ¿De acuerdo? Ir a esa parte de renta variable emergente que podría ir adelantada en el ciclo, ¿no? Entonces, mantenerse defensivo en la parte de países desarrollados, pero a lo mejor exponerse más cíclicamente a la parte de emergentes. Y también destacan Japón. Entonces, quería preguntaros, mientras que Europa y SP500 pues lo ven como en un escenario base como que no se va a mover. El S&P lo ponen en 3.900 para final de año 2023. Entonces, quería pedir opinión sobre esto. ¿Es mejor ahora la renta variable emergente que viene sufriendo mucho, buscar Japón, buscar otras alternativas, o Estados Unidos va a seguir haciéndolo fuerte? ¿Cómo lo ves, Marc? Hombre, yo creo que es un poco lo que te decía, ¿no? Al final tenemos que tener muy claras las ideas porque los escenarios son tantos y tan variopintos que cada uno tiene que ser fiel a sus ideas, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que es cierto que, como estamos viendo ahora en el corto plazo, estamos viendo un rebote, como te decía, de small caps, de tecnológicas, que hasta cierto punto es normal porque el mercado está girando. Pero eso no quiere decir que contemplemos un mercado alcista como en los últimos 10 años, sino pues una vuelta a la zona de máximos a lo mejor en Europa y iremos viendo, ¿no? Por lo tanto, pero sí que tenemos que hablar también de lo que es el mercado bajista técnicamente, ¿eh? Porque técnicamente el mercado bajista está cambiando y eso es así, con la situación de los últimos días. Y eso significa que hay fuerza. Y en ese entorno de estabilidad, como nosotros estamos pensando que el cambio va hacia el ciclo, hacia la industrialización de Europa para no depender tanto del resto del mundo, a esa dependencia energética, luego lógicamente el dinamismo americano va a ir rotando su propia economía hacia sectores pues más diferentes a lo que hemos visto en los últimos años, y ese entorno va a cambiar y está cambiando, lo vemos todos los días. Entonces hay que ser muy selectivo a la hora de invertir. Yo creo que el hecho de pensar
que vamos a buscar riesgo en los emergentes me da sinceramente un poco de yuyu a día de hoy, ¿eh? Yo creo que tenemos que buscar activos de mucha calidad y el mercado más que nunca va a empezar a valorar las realidades, ¿no? Es decir, vamos a empezar a buscar el flujo de caja porque al fin y al cabo, cuando hay bajos tipos de interés y no hay rentabilidad en ningún lado, podemos apostar por el crecimiento. Pero las barbaridades que se han llegado a pagar por las expectativas, eso ha provocado un dolor y está provocando un dolor en el mercado que se va a sanear y normalmente tarda años, ¿no? Y a lo mejor aquí el mercado empieza a buscar oportunidad en eso, en el flujo de caja. Y eso es una época en la que el value investing debería de hacerlo bien con las empresas de mucha calidad y, por supuesto, el mercado americano está lleno de extraordinarias oportunidades. El mercado europeo también. Creo que en el mercado mid, small cap, no growth, sino value, hay muchas compañías muy baratas, por ejemplo, Talgo, Prosegur, no sé. Dentro del mercado español hay muy buenas compañías a muy buen precio y en donde no vemos atractivos en el Nikkei. Ahí creemos que vale. Sí, hay una sobrevaloración del índice provocado por los quantitative easings en Japón, que allí no olvidemos que el Banco Central ha comprado ETFs de renta variable y ya hemos visto cómo ha acabado la renta fija. Yo creo que nos tenemos que centrar en el free cash flow, en compañías que generan caja, mucha calidad y muy selectivos a la hora de escoger compañías, porque lo lógico es que veamos un mercado más lateral y volátil, con muchas idas y venidas, hasta que no se recupere bien la economía, que para eso necesitamos bastantes trimestres. Gracias, Marc. Gustavo, querías comentar algo y además por referencia al value investing, ¿no? Tú también. Sí, no, porque no se me escape el hilo de Marc, porque me parece muy interesante lo que ha dicho. Además es que lo suscribo 100%. Yo creo que estamos en la época de la purga de los gestores beta, ¿no? O de los gestores que han estado correlacionados a los índices de estos 10 o 12 años, porque prácticamente ya lo hemos visto, ¿no? Han surgido nuevos gestores, algunos de moda, tal, pero era muy fácil, ¿no? Sacar un 10, un 15% al año cuando te estaba sacando un Standard & Poor's 500, un 15, un 20 y colgarse medallas, ¿no? Eso te mata, eso le mata, al buen gestor le revienta, porque el buen gestor necesita que haya problemas en el mercado para poder comprar barato, ¿no? Y venimos de 10 o 12 años que era imposible encontrar absolutamente nada barato. Y ahora mismo sigue siendo difícil, ¿eh? Porque el Standard & Poor's 500, que yo defiendo que vamos a cerrar el corto plazo entre 4 y 4.200, no está barato a estos niveles. No está barato. Hay empresas que siguen estando tremendamente caras. Y no pasaría nada porque el S&P 500 se fuera a 3.300 puntos y seguirían siendo empresas de muy buena calidad a mejores precios. No pasaría nada, ¿no? Entonces, es muy importante lo que dice Marc, porque recalcar que el hecho de que ahora es cuando el mercado, cuando los buenos gestores van a poder hallar valor, ¿no? ¿Y dónde se halla el valor? Yo no me gusta mucho hacer diferencias entre value investing y growth, porque yo creo que al final todo es lo mismo, ¿no? Al margen de, más bien yo creo que podríamos establecer la diferencia entre activos de larga duración y activos de corta duración, ¿no? Aquellos que les afectan más los tipos de interés, aquellos que les afectan menos, ¿no? Aquellas empresas que sean capaces de generar más cajas son activos de corta duración y las que dilatan la caja son activos de más duración. Pero al final, este es el mercado que nosotros, que gente como yo necesita y que estábamos buscando, ¿no? Un mercado donde no hay quantitative easing detrás manipulando el riesgo, tirando los tipos de interés al mínimo y por tanto todo el mundo puede comprar y ganar, ¿no? En un mercado así. Y esto, cuando dice la gente, no, es que, joder, es que vienen curvas, tal, no sé qué, pero ¿no os estáis dando cuenta de que la liquidez se pone a trabajar en estos momentos? Que es justo ahora cuando el coste de oportunidad está de liquidez es altísimo y que además venimos de 10 o 12 años donde prácticamente hallar valor era imposible. Es ahora cuando tienes que invertir, buscar empresas buenas, porque es cuando realmente vas a tener buenos retornos a futuro, ¿no? Ese es mi Gracias, Gustavo. Miguel, y concluimos ahora contigo, Ignacio. ¿Qué opinas de esto que estamos comentando? ¿Es ahora el momento de buscar oportunidades? ¿Qué tipo de empresas deberíamos mirar? Según yo creo que yo coincido con Mike Wilson en lo que decía en el informe. Estamos viviendo un rally y en los rallies lo mejor es no entrar, porque el rally se acaba, ¿no? Va a ser un año complicado, donde ellos, fíjate que hablan de un diferencial entre el escenario bajista y el escenario alcista entre 3.500 y 4.200, donde prevé un dato que me he apuntado, un 8% de caída en los resultados empresariales. Entonces, efectivamente, yo sí que creo que va a ser un año bueno para comprar el año 2023, con mucho cuidado, con muy poquito a poco,
y teniendo en cuenta de que va a haber muchísimos altibajos, porque yo sí que creo que durante el año 2023, por las buenas o por las malas, la inflación se va a controlar. Por las buenas, pues porque el sistema de control de los bancos centrales funcione, o por las malas, porque entremos en una recesión de caballo y se controle ella solita, pero y que ahí se va a generar muchísimas oportunidades. Yo recuerdo cuando estudiaba ya hace casi 40 años, nos decía un profesor, un tío de Boston, decía que a ustedes solamente les van a querer aquellos que les importe cuando miran el bolsillo que haya $1 o que no tengan ese dólar. Bueno, pues yo creo que vamos a llegar a esa situación, ¿no? Yo coincidía con lo que decíais antes, es que antes era todo muy fácil, es decir, un 15%, si es que, joder, da igual, si es que lo ganabas comprándote un ETF del S&P. Más alfa que beta, ¿no? Esa frase que ha dicho Marc y que luego ha recalcado Gustavo, empieza la época del alfa más que el beta que eran los últimos años. Gracias, Miguel. Ignacio, ¿qué estáis viendo desde Bison Trade? ¿Qué zonas interesantes ahora en función de todo esto que hemos comentado para el año que viene? Te tenemos muteado, Ignacio. A ver si puedes... Ahí está. Ya, pues, zonas emergentes, bueno, yo creo que Japón no lo veo bastante claro, pero sí que estoy viendo que, digamos, que es un México de turno. Ellos van a ser uno de los primeros que ya, en la situación de tipos que tienen, pues deberían de ser los primeros que empiecen a recular un poco y a retroceder. Pero en el sentido de lo que estamos hablando ahora mismo, que bueno, que antes que era muy fácil ganar dinero, el asunto es que aquí nadie ha dicho de que hacer beta o indexarse pues sea lo más cómodo. Si es que aquí lo que los gestores necesitan hacer es generar alfa, pero de toda la vida. En situaciones malas, en buenas, en renta variable o en renta fija, ¿vale? Y sí que es cierto que, bueno, yo comparto la opinión aquí de que sí que es probable que el año que viene podamos construir posiciones de aquí a pues, medio plazo, 1 a 3 años, pero que bueno, que yo no creo que en este escenario de que veamos el dinero en Estados Unidos en un 5%, en el mejor de los casos en un 4,75%, pues que no vayamos a ver calles de renta variable, porque sería un poco ingenuo verlo. Y que viendo cómo hemos visto la mayor caída de los últimos 40, 50, 60 años en la renta fija y viendo unas oportunidades o unos precios que son muy atractivos con unas tiras muy fuertes, sería bastante ingenuo también pensar cómo no va a ser un momento en el que las gestoras que al final nos embudan el producto, pues van a ser quienes ellos nos metan el producto a un calzador. Con lo cual, sí que es cierto que podemos empezar a construir posiciones en cosas que puedan aportar valor, en acciones que hemos visto que valen dinero, ¿vale? Y que van a seguir generándolo, pero que lo que se va a vender a pie de calle van a ser cómprate algo y siéntate. Pero bueno, eso es un poco una... Como decía Mourinho, leía este fin de semana que Mourinho decía a los jugadores: solo invirtéis en renta fija. Pues yo creo que el año que viene va a haber mucho Mourinho por ahí repartido. Pues es una pena porque hay cosas en Europa ya que antes decíamos que no infraponderar Europa, pero hay empresas que han caído un 70%, un 65% que están tremendamente baratas y más baratas en Europa que en América, ¿eh? Pero que hay papeles de renta fija en investment grade que te está dando un 7, un 8, ¿sabes? Que no van a quebrar de aquí a 3 años ni de broma. A un banco privado, ¿qué le vas a decir? O sea, métete en una acción bueno, esta es mi opinión, ¿eh? Luego ya, cosas que hayan caído de 70, yo te digo que no se las cuelas a mucha gente. ¿Sí? ¿El qué? Es que no te entiendo, Ignacio. Sí. Creo que decirle a alguien que compre algo que ha caído un 70%, que está barato, es que puede estar más barato aún. No, que no me has entendido, Ignacio, que yo no he dicho que algo, porque caiga un 70% esté barato. Yo he dicho que hay cosas que han caído un 70% que empiezan a estar baratas y que son muy interesantes en Europa. Joder, que cae un 70%, claro que está barato. No, puede caer un 70 y estar tremendamente caro, porque no descuenten en un flujo, porque esté pasando por algún apuro, porque tengo una deuda que es impagable. Yo te digo que hay cosas que han caído un 70% que están tremendamente baratas y eso sucede más en Europa que en Estados Unidos. Por tanto, también yo animo a la gente a que mire empresas en Europa, que ha sido bastante más castigado que en Estados Unidos, ¿no? Bueno, es una pena que tengamos que cortar porque me quedaría aquí horas debatiendo con vosotros, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, así que oye, quiero daros las gracias un día más por estar con nosotros en Negocios TV, por vuestro tiempo y que tengáis una muy buena noche. Igualmente. Nos despedimos de Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, de Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank, de Gustavo Martínez, profesor y asesor financiero, y de Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que les haya gustado.